Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Buenas tardes. Doctora, entonces, cuando yo estoy consumiendo una sustancia, quiero cubrir una necesidad. Mire, yo lo entendí así. No sé si estoy bien, no me revolví. Usted hablaba de que sale una persona o sale un bebé del vientre de la madre, entonces ahí la mamá lo que hace es amamantarlo y acariciarlo y está cubriendo la necesidad de sentirse fuera de ella, de sentirse solo, de sentirse, no sé, indefenso. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a no cubrir nuestras necesidades, ¿es cuando empezamos a cubrirla con sustancias o hacerlo por una adicción? No sé, no sé si todos, ¿no? Pero me parece que el punto es cuando una persona es tocada y nombrada cuando recién nace, tiene que ver con esta parte de poder generar o crear un cuerpo, esto que creo que el otro quiere. Y entonces, cuando aparece una adicción, es algo que quedó solamente en el organismo. Por eso es algo a lo que voy y regreso, el organismo y el cuerpo. Es algo que quedó, digamos, lo dice o lo nombra Lacan como en esta cuestión de lo real. Hay algo que cada vez que una mamá toca a un bebé, entonces va tocando ciertas partes. Entonces va a haber algún área, por manejarlo muy concreto, pero es más abstracto, que no la haya tocado. Y esa área va a quedar como fuera de lo simbólico, no va a quedar nombrada. Esa área o esa parte del cuerpo va a empezar a generar una repetición de que no fue nombrada y va a reproducir el deseo que se puso para esa área del cuerpo, y es lo que se quedó sin palabras. Entonces sí sería querer cubrir una necesidad. No, porque ahí todavía no sería una necesidad, sería algo que ni siquiera alcanzó a ser una necesidad. Es algo que quedó tan innombrado, tan fuera de, digamos, el que se quedó fuera del salón, que ni siquiera no sabemos su nombre. Y entonces está pugnando por entrar a lo simbólico, y la única forma que encuentra es por medio de un acto de daño hacia a ese cuerpo. ¿Un poquito? Sí, y sí, mire, lo que pasa es que precisamente yo tengo muchos años en un grupo de AA, entonces yo quisiera como poder entenderlo. Hay algo que más o menos alcanzo a verlo. Supongamos, yo he aprendido en estos años, en esos lugares, que nosotros llegamos por exactamente la adicción la damos, pero por una ansiedad. O sea, yo tengo que cubrir una ansiedad, y esa ansiedad, al cubrirla, ya sea con alcohol, con drogas, con tabaco, eso es lo que a mí me da la tranquilidad. Si es cierto, ahorita yo le escuchaba decir, nos mentimos al entrar al grupo, si quiero hacerlo y no, pero a lo mejor va siendo cuando no estamos completamente seguros de que hemos perdido tantas cosas en la vida. O sea, pero yo digo, no sé si entonces si es al entrar a un grupo de autoayuda, el mentirme a mí mismo, sí quiero estar pero no quiero estar, o sí lo quiero dejar pero no lo quiero dejar. O sea, hay un deseo en alguien, no sé en quiénes, pero en algunos sí debe de haber algo de quererlo dejar, porque si no le amenaza más pérdidas. Pero también hay un gran deseo por tener esa satisfacción. Simplemente piensen ustedes, si les encanta, no sé, el chocolate caliente ahorita que hace frío, ¿no? Y nos ofrecen, y dicen, ay, qué rico. Y si nos dicen, otra tacita, ¿qué decimos? Sí, gracias, porque le quedó muy rico. Entonces quiero volver a tener esa satisfacción. Y así como a nadie le gusta perder, a todos nos gusta ganar. Y entonces la satisfacción que se tiene cuando hay sustancia, llámese marihuana, sexo, hombres, comida, compras o cirugías, va a dar satisfacción.
Y pensarse sin esa posibilidad de satisfacción es amenazante y es angustiante. Pero tiene que ver más bien con algo que no se dio como de una manera muy, muy temprana, pero la única forma en que encuentra cómo traducirse o cómo entenderse hasta este momento es que es una ansiedad. Hay algo que si no lo tengo, siento que me muero. Es decir, si lo pierdo, puedo llegar a la muerte. Hay una frase que utilizan en la literatura de los AA y que dice que son fieles a la enfermedad hasta las puertas de la muerte y de la locura. Es decir, no me importa lo que pierda en el camino con tal de seguir con esta sustancia. Gracias. Bueno, yo lo entendí así como un vacío o irte desarrollando como fragmentado, y entonces llega en un punto en que, bueno, se tiene que cubrir ese vacío, y entonces es cuando entran las adicciones. Sí. Y bueno, no nada más las adicciones, podrían entrar también las relaciones destructivas, y entonces llenar ese vacío con cualquier tipo de destrucción hacia uno Sí, mismo, un ¿no? poco. Creo así lo Sí. entendí. Porque a quién le gusta tener un vacío. No, obvio. Ay, buenas tardes. Primero, pues felicitarles por sus ponencias, que me parecieron muy, muy bien. Y bueno, mi pregunta es, si siempre se está a la falta de algo, aquí entonces sería muy bien rescatar el psicoanálisis para trabajar precisamente esa falta, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo para estas tantas faltas del ser humano? Cualquiera. Bueno, cualquier ponente. Pues de alguna manera el trabajo en el psicoanálisis tiene que ver con revisar qué es lo que no quiere que le haga falta y con qué lo cubre. A veces se cubren con síntomas, ¿no? A veces se cubren con adicciones y a veces se cubren con cuestiones de no querer perder, ¿no? De estas cuestiones del duelo, ¿no? Pero tiene que ver con ver primero qué falta, ¿no? Porque además el sujeto como tal no considera que le falte y hace todo lo posible para que no le falte. Y además actualmente, con lo que mencionaba un poquito la moderadora, pues realmente no, el discurso capitalista no propone que haya falta. Si se le muere el hámster al niño, la mamá, en lugar de permitirle que labore, ¿no?, va y le compra otro hámster. Si te roban el celular, al otro día quieres ir a comprar otro porque sientes que vives incomunicado o algo así, ¿no? Entonces, más bien el discurso actual no permite que haya una falta y está en esta cuestión del duelo, lo que mencionaba David. Bueno, completando un que está comentando, es que efectivamente en la época actual todo va encaminado a sugerir que no debe haber falta, ¿no? Que todo puede ser llenado con un objeto, etcétera. Pero bueno, quisiera más bien ahondar sobre la concepción de la falta. ¿Qué sería entonces la falta? Y lo primero es no imaginarnos la falta como algo como un camino en donde vamos caminando y que nos detenemos en un punto y nos falta tanto para llegar a tal. Así no sería como habría que concebir la falta en el ser humano, ¿no? Como algo que todavía no obtengo y que me falta por alcanzar y por lo tanto siempre nos quedaremos a medias. Más bien habría que imaginarlo como un vacío en el interior del psiquismo del ser humano, un vacío que es constitutivo, ¿no? Desde el momento en que nosotros accedemos al lenguaje, que nos convertimos en seres hablantes, ahí hay algo que se pierde, ¿no? Y lo que se pierde es justamente el ser. Somos sujetos del lenguaje, pero hay una parte del ser que se pierde y eso deja un vacío. Ese vacío, si se llena, si logramos llenarlo totalmente,
nos causaría mucho dolor. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos está comentando Fabiola es que hay una experiencia de satisfacción que cuando se quiere volver a encontrar, en ese momento surge el deseo. La definición de deseo sería esa: repetir una experiencia de satisfacción, el impulso que surge por querer alcanzar eso que se perdió y que nos dejó en falta, ¿no? Que nos dejó en un vacío. Entonces, si yo lograra satisfacer mi deseo y llenarlo completamente, me quedaría sin deseo, sería la muerte del deseo, y eso es altamente doloroso, ¿no? Se me ocurre lo que Lipovetsky habla de la era del vacío, cuando dice que hay personas que dicen, yo ya tengo todo y quisiera volver a vibrar y volver a amar, como si algo los hubiese llenado totalmente, y el estar llenos los paraliza y los mete en un estado de dolor, de no poder seguir deseando más. Pero también tener ese vacío así grandote sin que nada venga a llenarlo a medias, eso es altamente doloroso. Es el caso del duelo. Nosotros tenemos a un ser amado que nos llena a medias. Por eso se define así: la persona que amamos es aquella que nos hace felices e infelices a la vez, quien nos procura satisfacción y nos mantiene en un estado de falta, de carencia, de insatisfacción constante. Nos dice que nos va a satisfacer y que nos va a dar más de lo que nos quita, pero la verdad es de que siempre nos deja en un estado de falta. Entonces, en psicoanálisis y sobre todo en el tratamiento, sería lo que Freud dice, ¿no? No quedar en un estado de vacío completo, porque eso nos llevaría a un dolor, como cuando perdemos al ser amado y nos quedamos vacíos totalmente en un estado de caos. Tampoco llenarnos totalmente, sino tener un vacío que se llena a medias, que se llena parcialmente, que queda siempre una insatisfacción. Sí, a eso Freud le llamaba el infortunio de la vida. Salir del dolor, del sufrimiento y entrar al infortunio de la vida, en donde lo que nosotros vemos es que el estado común general del ser humano es mantenerse en un estado en el que constantemente está insatisfecho, que no tiene todo lo que quisiera, pero que tampoco se queda totalmente vacío, algo tiene, y al llenarlo a medias, eso lo impulsa a seguir deseando para poder llenarlo un poco más. Y este estado de desear es un estado que nos mantiene vivos, que nos mantiene trabajando, que nos mantiene luchando, con la expectativa de que en ese momento vamos a alcanzar algo que va a venir a completarnos, pero luego lo alcanzamos y decimos, no, esto no era del todo, y entonces vamos a que seguirle, ¿no? Ese estado es un estado de motivación, de reencontrarnos siempre con la insatisfacción, pero una insatisfacción que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Por ahí iría más o menos la concepción de la falta. Pero, sí. Nada más para completar, ¿no? Cuando se habla de carencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando no tenemos algo, la carencia, pues, del deseo justamente, ¿no? ¿Qué es lo que se desea? Lo que no se tiene. Y yo creo que es lo ideal, no estar todo el tiempo, porque cuando alguien lo satisfacen completamente, está al borde de la muerte, porque no desear es no tener carencia. Si el deseo es el motor de todos nosotros, porque la carencia indica eso. ¿Qué deseamos? Lo que no tenemos. Nada más para completar. Sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con relación al cuerpo. Si bien es cierto que el cuerpo no puede ser simbolizable en su totalidad, entonces quiere decir que todos nosotros como cuerpo estamos sin palabra. Una parte. Y la otra es, hace un rato escuchamos una ponencia sobre la somatización. En esa somatización yo me pregunto, entonces ¿el cuerpo tiene su propio lenguaje o el cuerpo es la representación psíquica de ese lenguaje? O sea, se traduce en el cuerpo
digamos, esa simbolización psíquica. El cuerpo es un efecto. El cuerpo es un efecto de cuando la persona o el pedazo de carne entra en el lenguaje. Entonces, eso es lo que da como resultado, porque no es el organismo puro y el cuerpo se va formulando a partir de las palabras del otro. Es un efecto, y es un efecto imaginario, la imagen que creo que miro en los ojos del otro, que creo que soy yo. Y el cuerpo, desde la neurosis, pensaría un poco, ¿no? Ahorita que comente Ara, a mí me pareciera como una hoja donde se escriben mensajes, ¿no? Pero hay de mensajes a mensajes, ¿no? Y no cuando nada más ahí creo que sí hay que ser cuidadoso, no todos tenemos como las mismas capacidades o las mismas posibilidades de formular mensajes, ¿sí? Gracias. En el cuerpo, a través del cuerpo, se reflejan los estados psíquicos, sobre todo en la conversión histérica, ¿no? El cuerpo nos habla a través de esa representación porque de pronto no tiene manera de hacérnoslo saber, sino a través del cuerpo, ¿no? De ahí el simbolismo que el psiquismo transporta a través de este fenómeno, al menos en el estado histérico de la conversión. Desde ahí nos damos cuenta qué quiere decir el cuerpo, a través del cuerpo qué quiere decir, ¿no? Está el inconsciente, estamos ahí viendo esta representación. También desde lo somático, que si bien no viene de la conversión, viene también de otra función psíquica, probablemente de la angustia, ¿no? Bueno, un agregado más, sí hay una diferencia entre un síntoma psicosomático y un síntoma conversivo, histérico, y la diferencia es que el síntoma conversivo no se encuentra en ese caso un daño en el cuerpo, no hay un órgano que esté dañado, sin embargo la persona histérica o que tiene el síntoma experimenta el síntoma como si estuviera dañado. En el caso de un síntoma psicosomático sí hay un daño en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que desde un punto de vista, cuando alguien tiene ya una representación, un conflicto interno, inconsciente, pero ya está en el psiquismo, la puede reprimir y a lo mejor aparece como un síntoma histérico. Pero cuando ocurre un suceso en la vida de alguien que impacta y no logra simbolizarse, al grado que ni siquiera pueda inscribirse, entonces no pasa al orden de lo psíquico. Se queda, como diría Pierre Aulagnier, como un introyecto, ¿no? Como algo que impactó el cuerpo, pudo incluso a lo mejor sentirse el impacto, pero no se logró percibir porque no tiene una imagen que pudiera funcionar como un elemento psíquico que pudiese simbolizarlo y entonces después reprimirlo. De esa manera entonces, al quedarse en el cuerpo, ella dice que entonces puede aparecer como tumor, aparecer como lesión, como úlcera, ¿no? Y esto es lo que propone la psicosomática actual, que es lo real, ¿no? Nos encontramos ante un fenómeno de lo real que no ha podido ser simbolizado, pero sin embargo aparece en el cuerpo dañándolo, ¿no? Ahí sí hay un daño real. ¿Alguien más? Bueno, es simple así como el cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no?
Bueno, regresándome un poquito a lo que decía usted, de lo del deseo del bebé, lo entendí así como, bueno, el bebé tiene ese contacto con la mamá, es el primer contacto que tiene, y entonces ya le dio de comer, ya lo acarició, ya tuvieron ese contacto, que es lo que hace que el bebé tenga como que esa seguridad. Y entonces, de repente, si el bebé ya comió y ya cubrió esa, pues no sé si vacío o necesidad, entonces, y después el bebé empieza a llorar, demandando la presencia de la mamá, pero ya no habiendo una necesidad, ya sea de alimento o de ese contacto físico, entonces sí se vale, por ejemplo, entonces que el bebé llore y que se frustre un poquito para que la mamá no corra ante ese deseo que el bebé está teniendo, porque si no se ve representado más adelante cuando el chico crece. Y entonces, ¿cómo? ¿Sí es así? Me parece que no podríamos como generar que es una receta de esa manera, ¿no? Ujú. O sea, es importante en el primer momento después del nacimiento que ese cuerpo sea tocado y sea nombrado y sea alimentado más que dado la leche o el pecho, o sea, darle ese amor, Sí, sí, ese ¿no? contacto. Pero no podemos medir así como que con 3 que usted le dé, ¿no? Ya es suficiente y entonces ya la cuarta lo va a hacer, no sé, con un trastorno de alimentación o con otro proceso así. Más bien tiene que ver, hay que recordar que una cosa es la que dan los padres o la madre en la función materna y otra cosa es cómo la entiende el bebé o el sujeto y cómo la acomoda y qué hace con eso. O sea, generalmente, por ejemplo, en los procesos adictivos o en los sistemas donde hay consumos, los padres llegan y dicen, es que le dimos todo, no le hacía falta nada, ¿no? Exacto. Y entonces ¿no? Pero entonces tampoco podemos decir, o sea, para cada sujeto es diferente. Por eso hablaba y mencionaba que es como en el estudio de la psicosis, no es solo una. El proceso de las adicciones, o sea, es para cada sujeto y hay que adentrarse en la clínica en caso por caso. Sí, porque entonces ahí lo que dice el profesor, ¿no? Se pierde el deseo y esa motivación. Entonces, si dice, siempre se debe tener como que ese deseo, que es el que nos motiva a seguir adelante, y bueno, es como, no sé, se me viene a la mente la pirámide de Maslow, ¿no? Llega uno a la autorrealización y se regresa a uno y vuelve uno a querer llegar a esa autorrealización, que es para cubrir un deseo de motivación. Sí, rescata un poco de eso, pero acá, por ejemplo, en los procesos adictivos está como muy presente el deseo de regresar a la parte orgánica, o sea, donde no hay ningún estímulo y por eso hay esta búsqueda de daño, pero también de retornar a ese primer momento donde no necesitaba nada. Entonces es como un juego entre lo orgánico, entre el cuerpo y otras tantas cosas. Sí. Okay. Quizás se pueda ejemplificar antes de terminar o de darle la palabra a alguien más, con este jueguito, el cuadradito de los números, ¿no? Donde hay un espacio vacío que es necesario para reacomodar. Si ese hueco no existe, no podemos hacer las combinaciones dentro del juego. Eso sería, ¿no? Ese hueco necesario para poder reacomodar las piezas de una fórmula, de otra fórmula. Llenarlo es quedarte sin deseo, es irte al nirvana, ¿no? En términos freudianos, es irte al nirvana y quedarte en estado de organismo sin necesidades, ¿no? Vivo pero muerto. Te quedarías vacío. O sea, que sería un poco la lógica, Fabiola, de la adicción. O sea, en este consumo es como llegar o sea, bajar Vivir pero sin necesidad. que nada te impacte, ¿no?
y que es como el vacío, ¿no? Como el cero, como el nirvana, como quedarte, ¿no? Ahora sí que ustedes me dicen otra pregunta o cerramos. ¿De nirvana? No. El deseo es regresar a ese estado donde no se requiere nada. Y estando allí, estás muerto. Es muerte. Esa es muerte psíquica. Por eso está la función de la Así es. Bueno, cerramos. Cerramos esta mesa, cerramos el ciclo. Muchas gracias por su presencia, por sus preguntas, por su atención a cada una de las ponencias. Vamos a darle el reconocimiento a los ponentes. Bueno, el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl otorga la presente constancia a Fabiola Martínez Chimal por su participación dentro del simposio La vigencia del psicoanálisis en la actualidad, con la ponencia Las dificultades para detenerse en las adicciones. La siguiente es para el doctor David, por su participación en el simposio con el tema La clínica psicoanalítica del duelo. Muchas gracias. Y para la doctora Araceli, igualmente con el tema Tratamiento psíquico, tratamiento de la histeria. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.